Ustedes saben que los salesianos son muy humorísticos. Y yo toda la vida la he pasado, sobre todo en el campo de la educación. Y cuando pienso en los maestros, pienso en la fiesta que se le hacen a los maestros. Ustedes saben que hay un día que se llama el Día del Maestro, ¿verdad? Bueno, imagínense, el profesor está aquí sentado y tiene a sus niños. A ver, niños, ¿qué día es mañana? El Día del Maestro, profesor. Ah, ya, muy bien. Es el Día del Maestro, qué bien. ¿Qué se hace cuando una persona cumple años? ¿Qué cosa se trae? Regalo, ahí está. Han dicho bien, se trae un regalo, qué bueno. Miren, qué bien saben ustedes. Claro que yo no doy mucha importancia a regalo, dice siempre el maestro, no doy mucha importancia. Sin embargo, a ver, yo voy a repasar las tablas con ustedes porque veo que algunos se olvidan de las tablas. Entonces el maestro dice, a ver, muchachos, 6 por 7, entonces algunas manos se levantan. 42, profesor. Ah, qué bien, 42. A ver tú, 7 por 6, 42, profesor. Ah, qué bien. Escribe tú que eres muy bueno. Escribe en la pizarra 42. Y ese muchacho se levanta y escribe 42. ¿Han entendido bien? 42 de cuello, 42 de cintura y 42 de zapatos. Cuidado me salgan con 43 que todavía me quedan del año pasado, que no me ha servido. Bien, es así como se prepara la fiesta del maestro. Entonces, quisiera iniciar este momento con una pequeña fábula de Esopo. Esopo fue un filósofo que vivió entre el 600 y el 500 antes de Cristo, un filósofo griego, y él escribía hace más de 2500 años esta pequeña fábula. Dice que 3 toros pastaban juntos en el campo en gran armonía entre ellos. Un león los observaba hacía tiempo con la esperanza de convertirlos en sus presas, pero veía que no tenía muchas posibilidades mientras permanecieran juntos. Comenzó entonces a esparcir rumores falsos entre ellos, rumores perversos, haciendo murmuraciones del uno contra el otro, hasta fomentar la envidia y la desconfianza entre ellos. Los 3 que inicialmente vivían en armonía, acabaron pronto por evitarse el uno al otro, y cada cual se fue a pastar por su cuenta. Esa fue la oportunidad que el león estaba esperando. Los atacó individualmente e hizo presa fácil de ellos. ¿Qué cosa nos enseña? Nos enseña la importancia de la unidad. Nos enseña la importancia de evitar los chismes. La importancia de la armonía en un grupo religioso como el nuestro. La importancia de hablar bien siempre de todos. La importancia de barrer para adentro en lugar que para afuera. La importancia de la estima recíproca. La importancia de sentirnos unidos, caminando en el mismo barco, navegando en el mismo barco y mirando en una misma dirección. ¿Por qué? Porque el demonio está al acecho. Ese león rugiente ronda siempre a quien
devorar, dice San Pedro, ¿verdad? Ese león rugiente ronda alrededor de nosotros para ver cómo va a destruir una misión tan importante que Dios nos ha confiado, cómo va a destruir y a dividir una obra que es del Señor. Él va a ver cómo deshacer, destrozar la grandeza de un carisma, de una espiritualidad, de un objetivo como este, de este apostolado. Entonces, esta fábula nos enseña a aferrarnos al Señor y también a orar. Orar siempre por la unidad, orar para que todo lo que nosotros escuchamos lo podamos vivir e irradiar. ¿Qué cosa se decía de los primeros cristianos? Mira cómo se quieren, mira cómo se aman. ¿Y quién nos mira a nosotros podrá decir lo propio? Mira cómo se pelean, mira cómo se dividen, mira cómo se tratan. No, mira cómo se aman. Ese es el distintivo de nuestra espiritualidad. El título de este encuentro es conversión, camino de humildad, de misericordia, de amor y de perdón. Río luminoso que nos conduce a la santidad. En algún momento se habló de 3 palabras: conversión, compromiso y comunión. Yo voy a subrayar el aspecto de la humildad y de la reconciliación. Una de las características de nuestro Señor, que está dentro de su naturaleza, es la misericordia. La naturaleza de Dios es su misericordia. Y la Sagrada Escritura habla con frecuencia de que el Señor es rico en misericordia, lento a la ira y siempre dispuesto al perdón. Como Padre amoroso, busca y espera el retorno de sus hijos. No se resigna a perderlos. Imagínense a ese padre que espera a su hijo que retorna, para que retorne, y cada día sube a la azotea para ver si finalmente llega su hijo. Esa es la actitud de Dios respecto a cada uno de nosotros. Y este aspecto en la Sagrada Escritura es exaltado para suscitar en los hombres la confianza en el perdón. Dios es un Dios de amor y de perdón. En el transcurso de los siglos, Dios ha revelado de diferentes maneras su amor a los hombres y su deseo de no abandonarlos, sino de salvarlos, rescatarlos. Y todos nosotros hemos sido también rescatados. Cada uno de nosotros sabe dónde se encontraba antes. Somos un ejército de pecadores que hemos sido rescatados por la misericordia de Dios. Y en este momento estamos abriendo los ojos, el alma, el corazón, el espíritu, nuestra fuerza para acoger al Señor en nuestra vida y vivir según su ley. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿Dónde estábamos? Cada uno tiene su historia. Cada uno tiene su pasado. Tal vez un pasado triste. Tal vez un pasado donde caminaba por las veredas del infierno, como el Señor le dice a Catalina. Un pasado que tal vez nos pone rojos solamente el pensar. Pero el Señor nos ha rescatado. De esa fosa nos ha subido a la montaña, a las alturas,
a la gracia, al amor, al saboreo de la misericordia y de la gracia de Él. A Santa Margarita María Alacoque, para manifestar su amor misericordioso, le mostró el pecho abierto y le dijo: he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que solo recibe ingratitud de parte de los hombres. Le muestra su corazón. Cuando nosotros queremos tipificar algo que es grandioso, que es precioso, lo hacemos en forma de corazón. Y el Señor le muestra a Margarita su corazón. Mira, esto es lo que yo he hecho. He dado mi corazón a los hombres. Me he dejado destrozar. Y luego, a Santa Faustina Kowalska se le revela Jesús con dos rayos que parten del corazón, uno blanco y otro rojo, precisamente para indicar el amor misericordioso y la voluntad de perdonar, extendiendo su amor al mundo. En un mensaje que el Señor le da a Catalina un 31 de octubre del 2000, el Señor le dice: hablen del amor a la gente, hablen del perdón, incentiven a la gente a un cambio de vida, olvídense de las satisfacciones del mundo, mueran cada día a los gustos del mundo, abran sus brazos, abran sus corazones, porque lo que quiero darles es amor. Recuesten su cabeza sobre mi hombro cuando se sientan cansados. Tómense de la mano de mi madre cuando se sientan extraviados. Invoquen al Espíritu Santo antes de tomar sus decisiones y confíen plenamente en que el mal no va a prevalecer sobre mis obras, ni va a acabar con los míos. Qué importante entonces sentir la cercanía del Señor en la vida de nosotros que hemos dicho sí al Señor para seguir en este camino. Esto nos da alegría, porque no es una obra que brota de unas intuiciones de algunas personas, sino que Dios ha querido este apostolado y lo ha trazado. Así tiene que ser. Y mi ejército tiene que caminar así. Yo he puesto mis intereses en ustedes, dice el Señor. Trabajen por mis intereses. Y pues la tentación del hombre es querer caminar por su camino, por sus formas que tiene pensadas. Para hacerse dignos de esta misericordia, existen algunos requisitos. Algunos de estos requisitos ya se dijo en alguna de las charlas: la humildad. El humilde atrae la misericordia, atrae el interés de Dios. El que practica la humildad, le dice el Señor a Catalina, reproduce en sí mi despojo, mi anonadamiento. Es el espejo de la verdad. No es la soberbia lo que nos hace asemejar al Señor, sino todo lo contrario. El enemigo del Señor fue un soberbio. Satanás, por su soberbia, fue alejado de Dios. ¿Y quién pecó también de soberbia? Eva. Quiso ser como Dios. Por lo tanto, la soberbia se opone a la voluntad del Señor. ¿Y quién la vive? ¿Quién la practica en su vida?
se atrae naturalmente consecuencias muy tristes, que no es el amor de Dios, que no son los regalos de Dios, sino todo lo contrario. Entonces, la humildad, el reconocimiento y la persuasión profunda de su nada y de sus culpas. Solo tenemos culpas dentro de nosotros y la gracia del Señor. ¿Hay algo que no hayamos recibido del Señor? Todo hemos recibido del Señor. Todo hemos recibido de Él. ¿Y qué hay de lo nuestro? Solamente hay miseria, hay debilidad, hay infidelidad, hay codicia, hay propensión de correr por el camino que lleva a la perdición, el camino de la bajada. Entonces, dice el Señor, el origen de la humildad está en el amor, escrito con mayúscula. Y mientras más crece mayor es la humildad en el alma. Hay que hacer crecer en nosotros el amor, la presencia de Dios que es amor. El que tiene el amor de Dios quiere decir que se ha despojado precisamente de la soberbia. El que tiene el amor de Dios vive con el corazón de Dios. Por lo tanto, dice el Señor, aseguren el amor y recibirán todo lo que se relaciona con la santa humildad. Por esto que la humildad no procede simplemente de uno mismo, sino que hay que pedirla al Señor. Del amor proceden todas las demás virtudes. La humildad verdadera trae alegría, no trae tristeza. Implica desconfiar de uno mismo, la humildad implica desconfiar de uno mismo y de sus capacidades para apoyarse únicamente en la fuerza y en la gracia de Dios. Pero tenemos que dar todo de nosotros, no una parte. Si Él es nuestro invitado a nuestra casa, tenemos que darle la llave para que entre en todos los rincones. No le vamos a decir, sabe, aquí no entras. En este otro cuartito tampoco, porque ahí tengo mis juguetes, etc. Aquí está mi mundo. No, aquí no entras. No. El Señor quiere entrar con todas las puertas abiertas del alma. Quiere entrar rompiendo las barras de fierro y de murallas que existen adentro de nuestra casa para que Él encuentre el espacio cómodo para instalarse. ¿Qué son esas barras de fierro? Son las excusas que tenemos para decirle, Señor, hasta aquí nomás puedes, hasta aquí tienes un lugar, hasta aquí te escucho, hasta aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad, hasta aquí mantenemos nuestra amistad, hasta aquí seremos amigos, pero si entras por ahí, arruinas todo. Esas son las barras que nosotros ponemos y que limitamos al Señor para que entre en nuestra vida. La humildad verdadera trae alegría, trae paz, trae la fuerza, trae la gracia, trae el amor, trae todos los beneficios. Deberíamos preguntarnos qué cosa es lo que nos estorba en este camino de crecimiento hacia el Señor. ¿Qué cosa estorba este camino en nuestra vida espiritual? ¿Qué cosa tengo que quitar? La vivencia del amor es la más grande sabiduría, dice el Señor. El amor exige hacer nuestros los sentimientos y los intereses de Jesús.
Mi voluntad es que la humanidad conozca mi corazón, le dice el Señor, que conozca mi amor. Diles a todos que en vano buscan la felicidad lejos de mí, porque no la encontrarán. En vano vamos a buscar a Dios donde Él no está, en la hipocresía, en la doblez, en la falta de identidad, en nuestra propia mentira. No, el Señor solamente resplandece en la verdad, donde está la humildad. He dirigido mis llamados a todos, religiosos, laicos, pecadores, sabios, ignorantes. Así describe el Señor para un obispo. He llamado a los gobernantes y a los súbditos, a los jóvenes y a los adultos. A todos yo he querido decirles, si buscan felicidad, yo soy la felicidad. Si buscan riqueza, yo soy la riqueza infinita. Si desean la paz, yo soy la paz. Yo soy la misericordia y el perdón. Quiero que el mundo entero me conozca como Dios de amor, de perdón y misericordia. O sea, en una forma tan reiterativa, nos dice a nosotros que esa es su identidad. Quiero que el mundo sepa que deseo perdonar y salvar. Es el médico que viene a sanar. Es el mendigo que busca la riqueza en nosotros. ¿Y qué riqueza vamos a dar nosotros? Solamente nuestra voluntad, nuestro amor, nuestra respuesta positiva, nuestros pecados. Esto es lo único que nos pertenece. Quiero que el mundo entonces no tenga miedo, que los más miserables no teman, que vengan todos porque yo estoy esperándolos con los brazos abiertos para darles vida. Este es un tiempo de gracia. ¿Qué quieres decir tiempo de gracia? A ver, es como un tiempo extra, ¿verdad? Un tiempo extra que el Señor nos permite antes de algún acontecimiento, antes de ser juzgado. Antiguamente, a una persona que iba a ser juzgada y luego ejecutada, se le decía, mira, tienes un tiempo de gracia para que tú reflexiones, se te concede, como decir, un pequeño regalo para que vivas más, pero después vamos a ejecutar. Este tiempo es tiempo de gracia. Quiero decir a los religiosos, sirvan, no esperen ser servidos. Por ser fieles a mí, pasarán por grandes persecuciones. No teman cuando las tormentas se levanten contra ustedes, pues tienen que cumplirse las Escrituras. No en vano el Señor está diciendo esto. Yo recuerdo los años 80. En Europa sucedió algo muy triste en la ex Yugoslavia, si ustedes recuerdan. Y comenzaron las famosas apariciones de Medjugorje, donde tuve yo la bendición de ir varias veces con Catalina. ¿Qué cosa le pedí a la Virgen? Oren por la paz. Y volví a decir, oren por la paz. Y como estribillo esto resonaba como una petición, oren por la paz. ¿Por qué tenemos que orar por la paz si aquí estamos bien? Así decían. Poco después, 2 o 3 años después, hubo esa catástrofe, esa tragedia en la ex Yugoslavia, donde murieron por lo menos unos 400 o 500 mil personas. O sea que fue una guerra terrible. Y los testimonios que existen fueron también
terribles por todas las historias que conocemos. Entonces, el Señor en este momento dice, es un tiempo de gracia. Eso quiere decir que tenemos que organizarnos bien si queremos agradar al Señor y busquemos lo que Él quiere. Para mí, reinado en el mundo, dice Jesús, reinado, ¿qué quiere decir? Para que mi presencia se haga extensiva, para que yo sea conocido, para que el mundo conozca la verdad, para que el mundo se convierta, para que el mundo sepa que hay una novedad de vida que es el Evangelio al que tenemos que sujetarnos. Mi reinado en el mundo, para mi reinado en el mundo hace falta que mi justicia camine al lado de mi amor. Antes de que yo llegue para hacer justicia, quiero que conozcan mi amor. Para ello, hay almas que siguen ansiosas la divina ruta de las renuncias. ¿Cómo desconocen los hombres el significado de esa renuncia? Hablen ustedes al mundo de hoy de penitencia, de ayuno. Hablen de que hay que hacer pequeñas renuncias, pequeños sacrificios. No nos escuchan. Estamos locos. ¿Verdad? El mundo están fuera de lugar. No saben lo que es la vida. Eso es lo que piensa el mundo. El mundo programa la fama, programa los placeres, programa la gloria, programa de todo para que el hombre tenga cada vez más poder, placer. En fin, todo eso es lo que está dentro del discurso del mundo. Pero el Señor dice, hablen ustedes de renuncia, porque los hombres se están olvidando de lo que es la renuncia, de lo que es el ayuno, de lo que es la humildad, de lo que son los valores. Se están olvidando. Por eso el apostolado es un signo de contradicción para este río terrible que la humanidad está tratando de envolvernos. Es un río de agua tremendo. Es una tormenta que pretende allanar y llevarse todos los valores de la fe cristiana. Simbólicamente, los flagelos que el Señor manda en este tiempo, las inundaciones, los terremotos, las pestes, las enfermedades, son para que abramos los ojos, para que se nos caigan las escamas, para que dejemos de mirar demasiado al suelo y miremos arriba. Yo recuerdo hace unos años allá en Bolivia, hubo el cólera por los años 80. Uy, hablar de cólera era tremendo, miedo. Todo el mundo, por un pequeño problema de estómago, ya pensaba que era cólera. Había una enfermedad y que realmente preocupaba. Pero no solamente había eso, había enfermedad en las aves domésticas. Había enfermedad, la enfermedad porcina. Había enfermedad con las famosas vacas locas. Había enfermedad en los peces, en los lagos y en los ríos. No se podía comer nada. Querían comer tal vez lechugas, no se podían comer. Había que hervirlos para poder comer. O sea que no había nada para comer, porque todo era peligroso. Había miedo. Nosotros tal vez no pensamos en estas plagas que de vez en cuando se asoman en nuestra cultura. Claro, decimos, tenemos medicinas, tenemos antídotos adecuados para todo, pero los antídotos no llegan para todos.
Ahora existe el problema del ébola, ¿no es cierto? Hasta que no se haya encontrado el antídoto adecuado, pues seguimos allí con un suspiro en la boca, como para decir, Señor, que no suceda nada, ojalá, líbranos de todo esto. Todos estos son flagelos que tienen que hacernos pensar y reflexionar. Dios los permite, ¿para qué? Para que los hombres no olvidemos a Dios, para que desconfiemos en el poder que está en nuestras manos y confiemos en el poder de Él, en la gracia y en la misericordia de Él. Le dice el Señor, yo quiero liberar a los hombres de toda esa infinidad de males. Quiero que las juventudes se encaminen hacia mi corazón, que se instruyan en la verdad, para que la mentira de la bestia no penetre en sus corazones. La mentira de la bestia. ¿Cuáles mentiras? Nuestra complicidad con el mal, nuestra indiferencia frente a ciertos pecados sociales, nuestro mutismo. Tenemos miedo de defender nuestra fe. Tenemos miedo de ser valientes. Tenemos miedo de dar razón de lo que creemos. ¿Qué está pasando? Hoy día estamos recordando a los mártires de Corea. Hay una lectura que San Andrés Kim deja escrito, que es una lectura que nosotros los sacerdotes y religiosos leemos en el momento del oficio por la mañana, donde él recomienda la fidelidad. Frente a la persecución, Cristo es nuestra salvación. Frente al dolor, Cristo es la respuesta. Frente a las pruebas de la vida, Él es aquel que soluciona todo. Quiero que todos los sufrimientos de la humanidad se unan voluntariamente a los que sufrió mi corazón. Asociar nuestro sufrimiento al corazón de Jesús, por el cual el hombre encuentre a Dios. Las almas que elijo las someto en este mundo a una progresión constante de purificación. Cuando pasamos por pruebas, no perdamos la confianza en el Señor. Ay, que el Señor se ha olvidado, tengo a mi madre enferma, tengo a mi hijo que no sale de una enfermedad, tengo que sufrir un accidente que he tenido el otro día, que esto y que el otro. Las pruebas nos santifican, las pruebas nos acercan a Dios si las vivimos con fe. Las pruebas atraen la compasión de Dios. Las pruebas nos ayudan a abrir los ojos al Señor. Las pruebas vividas en la presencia del Señor nos hacen crecer espiritualmente. Las almas que elijo siempre permito que pasen por la purificación. A una noche oscura donde el amor divino sea su único consuelo y anhelo. Esta purificación es contraria a la naturaleza humana, pero es fuente de bien para el alma. Por eso todo tiene que estar filtrado por la fe. Mientras otros destruyen, ustedes trabajen incansablemente, que se pongan en acción las obras de la misericordia corporal y espiritual. Quiero que hagan una visita a aquellos que sufren. Quiero que visiten a los enfermos, a los encarcelados, a los menesterosos. El Señor le decía un día a Catalina, hace unos meses atrás, cuando pasaba por un momento de sufrimiento, le decía:
mis grandes batallas las he ganado en las camas, en el dolor de un hospital y en el dolor de las cárceles, en el sufrimiento y en la injusticia de las cárceles. Como diciendo, todo ese dolor de estas personas purifica al mundo, santifica al mundo, eleva la dignidad del hombre, salva almas. Esto es una parte que no tenemos que desconocer. El Señor se sirve de estos momentos oscuros para que los hombres salten, se eleven, vivan más plenamente esa dignidad que han recibido. Pídanles a ellos que sufren, que ofrezcan sus sufrimientos al sufrimiento de mi divino corazón. La penitencia de estas almas será el triunfo de mi iglesia. No se desalienten si alguno parece no escucharlos. Sembrada la semilla, yo hago lo demás. Edifiquen los cimientos de mi imperio de amor. La maldad, la ambición, la soberbia, la sensualidad de la vida han creado un monstruoso pecado actual y son la voluntaria ofensa que se hace a Dios con toda clase de pecados. Obrando así, la humanidad atrofia la conciencia colectiva e imbuye en ella una noción errónea de la vida para hacer creer así que todo es lícito porque todos así lo hacen. Hay una película que se proyecta y es inmoral. Inmoral. A ver, ¿de qué se trata? Vamos a ver. Todo el mundo corre a ver la película. Es una película maravillosa. Esa sí que es película. Todo el mundo va a ver un espectáculo inmoral. Yo recuerdo en Bolivia, cuando llegaba la fiesta del orgullo, de los gays, ustedes se imaginan, parecía que hubiese llegado la fiesta del carnaval más importante del año. Todo el mundo curioso para ver cómo desfilaban ellos, qué trajes usaban. Todo el mundo para mirar. Qué interesante. O sea que nos interesa mucho más eso que supongamos, ir a escuchar un discurso, una conferencia de vida espiritual, una charla de formación. Pero para esos lugares, pues, nadie renuncia a su boleto. Grave, ¿verdad? ¿Cómo está invertida la situación? Pues el mundo nos está agarrando si no nos damos cuenta. Y de este modo, dice, se le resta malicia y se introduce una mentalidad equivocada entre todos los pueblos. No es progreso cuando hay inmoralidad en una cultura. No es progreso cuando hay un laxismo religioso. No es progreso cuando se permite más el aborto o la manipulación de la vida. No es progreso para el hombre cuando se denigra la dignidad humana, cuando se la manipula. Esos no son signos del progreso. Como algún senador decía, pues nosotros recién estamos progresando porque hemos aceptado la ley del aborto. Recién nosotros pues gozamos de un nivel cultural porque ya tenemos la ley de la eutanasia. Pues esto es lo que dice el hombre de hoy.
Eso es lo que predica el hombre de hoy. Entonces, estas vivencias que el mundo proclama según su estilo, no educan. Destruyen la dignidad del hombre y nos aparta de Dios. Nosotros, ¿qué cosa enseñamos? La humildad. Enseñamos la sabiduría de Dios, que es escándalo para los hombres de hoy. Por tanto, Dios está excluido y no hay que pensar que se le ofende y se lo niega cuando se obra injustamente con impudor y malicia. La soberbia rige al mundo y de esa soberbia brotan todos los vicios, impidiéndole conseguir la humildad, virtud que le hará alcanzar la benevolencia divina y los frutos de la caridad. El Señor le dice a Catalina: necesito almas que sacrificándose voluntariamente, amorosamente, me ofrezcan continua oración y ardientes deseos de sufrir para reparar las ofensas que se cometen contra el divino corazón. Son numerosos los motivos por los cuales es urgente hacer una seria reflexión en la Iglesia sobre los valores que deben redescubrirse para volver a configurar el rostro, la identidad del verdadero creyente y discípulo del Señor, y así reencuentre el amor de Dios a través de los sacramentos, decía un día el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo decía que esta exigencia urgente es fundamental para iluminar la vida y la acción del cristiano en el contexto de la sociedad actual, donde con frecuencia se ofusca la visión ética de la existencia humana. Muchos han perdido la dimensión del bien y del mal, porque han perdido el sentido de Dios. ¿Qué decían los padres de la Iglesia? El hombre, cuando está en pecado, es como si estuviera envuelto de una nube oscura. Esa nube oscura a veces se vuelve tan densa a causa del pecado que no le permite ver más allá. Solamente se limita al ámbito de su egoísmo, de su codicia, de su avaricia, de sus vicios, de su egoísmo. En cambio, el santo tiene una visión más amplia. Va más allá. Tiene horizontes infinitos. El que está con Dios piensa en el infinito. El que está con la tierra se limita a la tierra. Hay un canto que dice: si miras al cielo, puede ser que llegues a él. Pero si miras a la tierra, te quedarás solamente con la tierra. Si el hombre es un ser hecho para el infinito, tenemos que buscar lo que es de Dios, lo que es el interés del alma, lo que nos acerca a Él, lo que llena la aspiración del hombre. No son las cosas de este mundo las que llenan las aspiraciones de los hombres. Todo eso es temporal. Hoy está en tu mano esto, mañana tal vez ya no, porque lo tienes prestado. Todo tienes prestado. La vida, la familia, la casa, todo tienes prestado. Dios te lo ha dado y un día te lo va a quitar. Pero prepárate para cuando te quite todo esto. No pongas tu corazón en aquello que tenga después que hacerte reprochar por el Señor. Y que tenga que decirte: esto no te servía para ser santo. Esto no te servía para servirme a mí. Te ha servido a ti mismo. Esto no te servía para alcanzar la vida eterna, sino para alcanzar la perdición. Entonces, el hecho de que se pierda la dimensión
del bien y del mal, pues hace degradar la misma dignidad del hombre. En segundo lugar, la pastoral debe dar un nuevo impulso a un itinerario de crecimiento en la fe que subraye el valor del espíritu y de la práctica penitencial en toda la vida cristiana. ¿Por qué hablamos de la práctica penitencial? Porque es necesario mirar adentro de nuestra alma. ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿De qué tengo que pedir perdón al Señor? Hay tantas cosas, porque aquel que se arrepiente atrae la compasión del Señor, la luz de Dios, para que veamos nuestra nada, nuestra culpa, y la reconozcamos y le pidamos perdón. Hacer obras de penitencia supone una transformación de la conciencia que es el fruto de la gracia de Dios. Sobre todo en el Nuevo Testamento se exige la conversión como decisión fundamental a aquellos a quienes se dirige la predicación del reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Ustedes saben muy bien qué cosa quiere decir conversión, ¿verdad? Lo han escuchado varias veces. El padre del fondo, Esaú, lo ha explicado muy bien. Mejorar nuestra relación, nuestra amistad con Dios, ¿verdad? Dejar al hombre viejo, dejar la vestidura del hombre viejo, adquirir la vestidura del Hijo de Dios. Metanoeite, esa palabra griega, convertíos, es un llamamiento a cambiar de manera de pensar y de comportarse. Esta invitación a la conversión constituye la conclusión vital del anuncio hecho por los apóstoles después de Pentecostés. En él, el objeto del anuncio era totalmente explícito, ya no es genérico, sino más bien la obra de todo hombre tiene que transformarse en obra de Dios, en obra de Jesús, integrada en el plan divino predicho y señalado por los profetas. Voy a seguir tratando alguna parte. Todo esto aparece claramente en el discurso que Pedro pronuncia en el pórtico de Salomón. Conviértanse. Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que Cristo padecería. Arrepiéntanse, conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Esas son las palabras que resuenan continuamente en el Nuevo Testamento. Este perdón de los pecados fue prometido por Dios en el contexto también de la nueva alianza, que Él establecerá con su pueblo. Dios escribirá la ley en el corazón. En esta perspectiva, la conversión es un requisito de la alianza definitiva con Dios y al mismo tiempo una actitud permanente de aquel que, acogiendo las palabras del anuncio evangélico, pasa a formar parte del reino de Dios en su dinamismo histórico y escatológico. Voy a saltar algunas partes porque esto es muy largo. La misión confiada por Cristo a los apóstoles es hacer presente su reino. La tarde del día mismo de su resurrección, Él entrega a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. A quienes se los perdonen les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen no quedan perdonados. Que todo fiel, con las debidas disposiciones interiores, tiene derecho a recibir personalmente la gracia. Hace falta que todo fiel se ponga humildemente delante del Señor y pida
perdón. El sacramento que recibimos a través de la confesión hace visible la forma misteriosa de la presencia del Señor que sana las heridas del hombre herido. Todos estamos heridos. Todos necesitamos de la sanación. Todos necesitamos de la mano misericordiosa del Señor. La madurez de la vida eclesial depende en gran parte de la aplicación de la vida, de la voluntad salvífica del Señor, que pide arrepentimiento y conversión. Hay una exhortación apostólica que se llama reconciliación y penitencia. Allí la Iglesia nos invita a valorar este sacramento, que es sacramento de la gracia, sacramento de la reconciliación. Y el camino de la conversión pasa a través de este sometimiento al amor misericordioso del Señor. El Papa Juan Pablo II dice a todos los pastores: para ser buenos confesores tienen que ser auténticos penitentes. Los sacerdotes saben que son depositarios de una potestad que viene de lo alto. Es una autoridad que llega directamente de Jesús y que se transmite, y ejercen el signo eficaz de la intervención de Dios sobre el arrepentido. Hace resucitar de la muerte espiritual al que estaba muerto. Devuelve la dignidad de hijo al que la había perdido. Restablece el amor y la amistad con Cristo y el cuerpo místico. La confesión devuelve la vestidura de la transparencia de la luz de Cristo en el alma. Devuelve la comunión con el dador de la vida, porque todo pecado nos aparta de Dios, nos aparta de la comunidad cristiana, nos pone de alguna manera a otro lado. Pero la gracia del perdón nos rehabilita en esta integración y en este amor misericordioso. Para un verdadero cristiano no es suficiente con ser bueno, sino que debe ejercitarse cada día en buscar la perfección. Si hay una persona o un objeto que pueda colocarlos en condición de pecado, lo mejor es tomar distancia. Pidan para que el Espíritu Santo los ayude a permanecer fieles, dice el Señor, en cada una de sus relaciones interpersonales. Que el mundo no sea un motivo de condena, sino un instrumento para purificarnos y para acercarnos al Señor. El humilde, aquel que se arrepiente de verdad, me conmueve. Llena de contento mis ojos que se alejan de la hipocresía y de la basura de este mundo. Que estos pensamientos que les he dejado pues nos ayuden a nosotros a valorizar este camino que hemos emprendido para que seamos verdaderos discípulos del Señor, comprometidos para edificar la evangelización con todas sus consecuencias. Amén.